Vine a por más de lo que vine. Vine a reclamar más que este reclamo, a rechazar aún más que este rechazo y a defender más que esta defensa. Vine a estar porque soy, a ver y a ser visto, pero a la manera de vernos. Vine a vernos, a encontrarnos, a saber que aquí estamos, a compartir saberes y ser sabios, sabiamente refrendar los pactos, las alianzas, los acuerdos, la confraternidad, la mancomunión y el bien común, a confirmar nuestra visión, darle llama a la llama, fuego al fuego y luz a la luz. Vine, voy y seguiré yendo, trashumando el laberinto, perforando la tiniebla, apagando la necia oscuridad y derrotando a los monstruos. Vine a ser faro, a que lo seas, lo seamos. Vine a que vayamos, vamos, fuimos, estuvimos, sigamos yendo. Se nos vino la noche, pero aún sigue siendo de día, este día. Y se nos vino la noche. Bienvenidos, es un gusto encontrarnos nuevamente en este segundo programa de Y se nos vino la noche. Soy Ariel Majirena, me acompaña Pablo Funes y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que ocurrió en esta jornada. En la de ayer, cuando estrenamos el programa, habíamos hablado de que iba a ser, sin ninguna duda, esta jornada histórica y que iba a ser el motivo que se va a llevar todas las miradas periodísticas. En la noche que pasó, mientras este programa se estrenaba, el presidente Javier Milei hacía un intento por distraerla. Ellos saben muy bien manejar los tiempos desde la perspectiva económica, mercantil. Y se propuso en un discurso en cadena nacional tratar de opacar la jornada que hoy sucedería. En esa ocasión pudimos observar al presidente utilizando un discurso lleno de eslogan y de lugares comunes que tienen que ver siempre con el marketing y con otro de los flagelos de los últimos tiempos, la posverdad. La manipulación en los medios de comunicación o la manipulación desde la publicidad existe desde siempre. Esta manipulación se fue ejecutando incluso durante tiempos de guerra y hubo departamentos en Estados Unidos que se dedicaban a la guerra psicológica y formas y estudios que han tenido incluso trascendencia universitaria para ver de qué manera es que reaccionamos las comunidades y se fue sofisticando al punto de que hoy la agenda es manejada desde el universo de lo virtual que le pertenece exclusivamente a los dueños de esa tecnología. Yo les voy a contar una historia real antes de abordar el tema central del programa. Mi primera esposa, hija del portero, de un portero de un edificio de Barrio Norte, una chica sin ninguna duda de extracción laboral, estudiante entonces, trabajadora siempre. Su padre, el portero, era un tipo amable, trabajador, entusiasta, tal vez un poquito conservador en sus pensamientos, pero tenía algunas anécdotas que era generoso al compartir conmigo. Una de ellas habló de cuando era niño y era el hijo de un señor capitalista, un propietario de un aserradero allí en Vigo, en la España lejana. Él trabajaba desde niño. A los 5 años hacía tareas de niño en el aserradero y tenía como destino ser el heredero de esa empresa. Por tal motivo no fue llevado a la escuela, no lo enviaron a la escuela. El padre, que, como insisto, era millonario, pensaba que si era rico le alcanzaba con el dinero para poder comprar a alguien o pagar a alguien para que le leyera lo que quería saber por lo pronto. Tuvo la oportunidad de conocer un obrero humilde de las artes menos sofisticadas del aserradero, que tampoco es que era una industria con tanto valor agregado. Era ir a buscar los árboles, cerrarlos, formar
los tableros, las columnas, lo que se necesitara para comercializar. Este humilde trabajador de convicciones anarquistas, en su momento de descanso leía. Y Alfonsito se acercaba curioso a saber qué era lo que este obrero hacía, y en secreto el anarquista le enseñó a leer. Le compartió lo que sabía. El padre lo retaba. El día que lo descubrió fue incluso castigado. Pero ya el niño sabía leer. Pensando fundamentalmente en el trabajo, que en eso sí fue criado, después de enamorarse de la sirvienta de la casa que lo cobijaba, decidió fugarse del hogar que no aceptaba ese amor y venirse a la Argentina. Y desde aquí, desde Argentina, intentar trabajar y construir una familia. Ambos vinieron y lo lograron. Trabajó en un montón de cosas, de mozo, imagínense, hasta que fue el portero de confianza de un edificio de Barrio Norte. Por muchos años, tantos que nacieron sus hijas y una de ellas tuvo el buen tino de casarse con este humilde comunicador. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué queremos estudiar? ¿Para qué nos mandan nuestros padres a la escuela? De acuerdo con lo que dejó clarísimo el presidente Milei, no es algo que sea tan esencial, más bien es un gasto. No vale la pena que el Estado invierta en la educación, y mucho menos si dentro de su plan no está previsto que se forme la nueva sociedad, que haya un paradigma de desarrollo. La Argentina forma desde hace tanto tiempo y ha sido señera en el resto del continente, y después de la reforma del 18 ha sido una verdadera vanguardia continental, y después de la verdadera reforma que fue la que llegó en el 49, aquel 22 de noviembre, cuando se dieron por caídos todos los aranceles y los hijos de los obreros pudieron ir a la universidad sin tener que pagar un peso, y la sociedad les bancaba eso. Se produjo lo que se conoció como el desarrollo de la Argentina. Ya había sido el viejo inmigrante orgulloso de que su hijo sea doctor, pero ese había aprendido a vivir en el nuevo capitalismo que vivía la Argentina y él les había dado la posibilidad, y de compartir aulas con la vieja oligarquía. Pero a partir del 49 la universidad se llenó de obreros. Eso no ocurrió siempre, aunque siempre nos enorgullecemos de tener la universidad pública y gratuita para los argentinos y para los hombres y mujeres de bien que quieren habitar nuestro suelo, compartirlo. El Estado está muy interesado en que salgan profesionales que lo ayuden a asistir en todo lo que necesita la sociedad, porque un Estado que abdica es en realidad una corte, un patriciado, una monarquía. Necesita de los ingenieros, no es solamente que necesita de los maestros y profesores, y no solamente necesita de los médicos, y no de los matemáticos y de los economistas. Necesita cientistas sociales, necesita antropólogos, necesita todo aquello que permite al Estado estar en condiciones de ponderar la realidad del pueblo que necesita de él, porque el Estado es la máxima organización a la que ha llegado la cultura humana. Y se ocupa exclusivamente de todo aquello de lo que la comunidad no puede ocuparse. Imaginémonos nosotros en nuestro barrio sin asfalto. Y que alguien diga, bueno, por voluntad privada nos vamos a asociar y vamos a solventar el asfalto de esta calle. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Nuestros salarios alcanzarían para eso? De eso se tiene que ocupar el Estado. Traigamos la electricidad. ¿Y de dónde producimos la electricidad? Y no sé, pondremos a alguno de los chicos a andar en bicicleta y mover unos dínamos. No se hace así la electricidad. Se necesitan obras hidráulicas, se necesitan obras energéticas, esas que después terminan siendo el negocio de las distribuidoras. Fueron hijas
de la inversión pública. Hoy la Argentina vivió una jornada histórica en defensa de aquellos que son los únicos capacitados en darnos un Estado moderno, aquellos que sufrieron el desprecio de un gobierno que en solamente 4 meses hizo un cambio del paradigma económico, no para terminar con el despilfarro, sino para ajustar y dar sentido a 2 compromisos que efectivamente cumple de todas las mentiras de la campaña. Hablar del déficit es no saber de economía. Uno entiende muy claramente que hay que gastar menos de lo que se gana, pero también existe en el mundo capitalista el crédito. Si el crédito está en manos usureras, sabemos que el crédito es muy caro. Si el crédito está en manos de una economía nacional, el crédito es alcanzable. Si el Estado se hiciera cargo de la economía, si hiciera una economía virtuosa, entonces el crédito estaría al alcance de la familia, al alcance del pequeño productor, al alcance de la pequeña industria, de la cooperativa. El crédito no estaría cobrando una renta, sino apenas el factor del uso. El crédito sería nacional. La Argentina ya experimentó eso durante los 10 primeros años del peronismo y luego en los últimos años de peronismo, con Perón y con Isabel Perón en la presidencia. Cuando de facto se nacionalizó el crédito y se tomaron medidas que luego necesitaron una dictadura para darles de baja y modificar absolutamente la historia argentina y el desarrollo argentino. Y desde entonces venimos en una espiral descendente de administraciones siempre infieles. La dictadura y el resto de los gobiernos que con tinte democrático y la legitimidad del voto decidieron continuar con ese modelo colonial. Hoy los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, aquellos que se están formando, y también los agradecidos a la formación que le dio la academia, también los profesionales que fueron formados fundamentalmente en la educación pública, pero además algunas expresiones de universidades privadas que entienden la necesidad de que haya formación profesional en nuestro país. Colmaron las calles de Buenos Aires y dieron una respuesta a este intento que hizo el presidente Milei anoche de distraer con un discurso lleno de falacias el acontecimiento histórico del mes, que verá pronto su escalada después de haber visto hoy también marchar a la comunidad. Verdaderamente hemos visto marchar a una comunidad y al movimiento obrero organizado prepararse para una jornada de protesta y paro para el próximo 9 de mayo. Bienvenidos a esta nueva edición de Se nos vino la noche. Estás escuchando Y se nos vino la noche. Conducción Ariel Magirena. Bueno, y aunque no compartimos el mismo lugar, estuvimos en sitios diferentes en la misma marcha porque tenemos el compromiso de participar de lo que significa la vida política de la Argentina, tuvimos también contacto con diferentes experiencias y tenemos naturalmente distintas visiones. El mismo espacio-tiempo histórico, porque hoy fue un día histórico. Hay que remarquémoslo. Le hago una pregunta, ¿llevó su libro? No llevé mi libro, llevé el libro que estoy escribiendo. Llevó su cuaderno de notas, porque hubo una consigna que a mí yo la leí en el Twitter de Claudia Piñeiro, ¿no? Que surgió la idea de ir con un libro. También porque hoy, 23 de abril, es el día del libro. Digamos, así yo creo que la fecha me parece que fue elegida también en función a eso. Yo llevé miren, se lo voy a mostrar. ¿Lo puedo ver? Ahí está, miren. Este libro se llama Toponimia Patagónica de Etimología Araucana. Este es un diccionario que escribió el entonces capitán Perón en el año 1934. Hizo un diccionario de araucano a español. ¿No? Debo decir que yo hice este diseño, es una edición del año 2001.
y me quedan algunos ejemplares. Y yo fui con este. Así. Usted sabe que la madre de Perón... Sí, Perón mismo era tehuelche. Era hijo tehuelche, de un Perón vientre era tehuelche. criollo, el padre, el señor Perón, que es un apellido de origen italiano, que era un hipster el padre de Perón. Hay unas fotos hermosas. Hermosas, sí, hermosas. realmente. Y el abuelo de Perón era un médico muy reconocido dentro de... Y yo fui con este. Pero me pasaron cosas muy lindas. Lo que yo leí al principio del programa fue algo que escribí en el subte mientras iba a la movilización. Y ya estaba que explotaba. Y yo lo tomé en la cabecera de la línea A, en San Pedrito. Y ya estaba. Nazca y Rivadavia. Sí. Y aparte había un pibe al lado mío que sabe qué libro llevaba, así al azar. La comunidad organizada. Fue el libro que... Ni que se hubiera puesto Pero de ni acuerdo. que nos hubiéramos Hubo puesto... mucha literatura peronista en Ni esta que nos marcha. hubiéramos puesto de acuerdo. No, y yo me puse a escribir, y los miraba, los escuchaba, los chicos y todo lo demás, y me puse a escribir esto, empecé así y el pibe me miraba y decía, uy, perdón, estoy mirando, no, está para eso. Y lo terminé y se los leía todos en el subte. Así de la nada. Y después subí y emergí a encontrarme con mi hija, porque mi hija estaba con las columnas, ella estudia ciencias sociales, así que eso fue también gratificante en lo personal, estar, porque yo estoy acompañando a mi hija, ¿sí? Pero también estoy siendo parte, todos fuimos parte, porque hoy estuvo el pueblo, hoy estuvo todo el pueblo, no solamente aquellos que convergen en torno a la educación universitaria, luego no, estuvo todo el pueblo. Hoy fue como fue el 24 de marzo. El 24 de marzo también fue... yo no recuerdo haber visto 24 de marzo anteriores tan cuantiosos. Nosotros nos encontramos en el paro de la CGT y también fue extraordinario. El 24 de enero. El 24 de enero. O sea, el pueblo está acá. Y hoy fue... A mí me produjo, porque, bueno, ya por la edad que tengo, ¿no? Y a mí lo más hermoso de todo me resultó ver tanto rostro joven ahí, en la calle, ¿no? Ya luchando. Eso fue como, ese respirar. Qué hermosura. Sobre todo la variedad, porque muchos de los jóvenes que marcharon el día de hoy en defensa de la universidad que los está acobijando y educando han sido votantes de Milei. Y hay expresiones liberales que se oponen a este verdadero ajuste, más allá del relato que tienen, que supuestamente le han enviado el 75% de readecuación exclusivamente para los gastos de mantenimiento, cosas que es absolutamente falaz. ¿Sabe cuál es el presupuesto que Milei prorrogó para la gestión del año 2024? pasado? Que se aprobó en septiembre del 22. Exactamente. Con los cálculos del 2022, de septiembre del 2022, digamos, 120% menos de inflación y hasta el día de hoy, digamos, 257% menos de inflación, Milei los toma en sus términos absolutos e intenta decir a la sociedad, a través de su vocero, Manuel Adorno, sí, el vocero, que ya estaba resuelto, que la movilización no tenía ningún sentido y que tenía tópicos políticos. Y nos encontramos también a la ministra Bullrich advirtiendo que iban a aplicar el protocolo, el que yo llamo el protólogo. El proctólogo, sí, el proctólogo. Ahora, ¿vio usted que se atreviera a cosa semejante? ¿Se imagina usted la indignación del pueblo argentino si cuando van a marchar sus generaciones más nuevas, los próximos protagonistas de la vida política argentina, volvieran a casa heridos? No, pero no iba a ocurrir, es parte de la narrativa para el sesgo. Mire, le voy a tomar un solo ejemplo de cómo funciona el sesgo y cómo funcionan estos medios dominantes, estos órganos de propaganda del gobierno. Así, tengo abierto YouTube donde aparecen las distintas... Solamente le voy a leer el título de un clip que publica La Nación Más, donde dice: el gobierno aplicará el protocolo antipiquetes, punto y coma, marcha y reclamo. No, en la construcción del título, si uno quiere informar la verdad de los hechos y en función a su relevancia, diría, bueno, marcha y reclamo universitario, punto y coma,
el gobierno aplicará. No, esto te lo ponen al revés. Porque es parte de la narrativa e intentan imponer estas cosas narrativas para... son elefantes que le fallan estos, para tapar el elefante, que no lo pueden tapar. Hubo también otra realidad en la calle. Primero, los carros hidrantes y las fuerzas de seguridad escondidas, preparadas para lo que pudiera acontecer. Sí, estaban como emboscando. Sin embargo, no pudieron amenazar a nadie, no hubo temor, no hubo miedo en esta marcha. Más bien, y lo que también me sorprendió, y agradezco a la juventud que enfrente esta vicisitud con alegría. Hemos visto danza, hemos visto un montón de escuchado cosas hermosas. Cánticos. Un montón de cosas hermosas, sí. Mucha camaradería. Sí. De todo, somos realmente una sociedad verdaderamente plural y eso se expresó ahí. Y hemos visto a la familia. Hoy se movilizaron las familias. No eran solamente en muchos casos se han encontrado chicos ahí, porque los chicos fueron, marchaban con sus compañeros de estudios. Así como yo estuve un rato compartiendo con mi hija. Así. ¿No? Y después yo me fui porque yo quería ir a ver más cosas y demás, y ella estaba en la columna, que costaba avanzar por la cantidad enorme de gente. Yo estoy viendo fotos y la cantidad de fotos, aparte ahora con los drones, y veía... Y los ladrones. Y bueno, eso también es parte. No, bueno, pero los ladrones estaban detrás de las rejas en la Casa Rosada. Sí, ahí están los ladrones. Sí, de esos estamos hablando. Claro, por supuesto. Y veía familias, y veía todo tipo de fotos, me refiero a fotos de las personas variopintas, lo atravesó, esta manifestación la atravesó, porque estaban seguramente los chicos que pertenecen a las capas medias y que muchos votaron a Milei o sus familias, pero también están los chicos de familias más humildes, las familias más humildes que también quieren hacer su carrera universitaria. Habían columnas de las universidades de La Matanza, de las distintas ciudades del AMBA. Sí, se convirtió en una marcha en defensa de la educación pública, absolutamente. No solamente de la Universidad de Buenos Aires. Sí, pero yo creo que fue a más. Por eso yo lo primero que puse fue, que es lo que yo percibía, vine a por más de lo que vine. Y digo, vine a reclamar más que te reclamo, a rechazar aún más que este rechazo y a defender más que esta defensa. Está eso en el aire. También, sí, fue lo convocante, pero no fue lo puntual, no fue lo único. O sea, está en el ánimo de esa gente que no está de acuerdo. Bueno, eso ya a esta altura se percibe incluso entre sectores votantes pero de sobre Milei. todo, hoy virtualmente está invertido el resultado de las elecciones. Hay un 56% de oposición. Una encuesta de cosa que es muy Córdoba importante, que dice que hay un 44-45% de apoyo y hay un 55% en contra. Entonces, bueno, es la manera de titular. Porque si uno dice titula la encuesta de fulano de tal o Subán Córdoba, Milei cuenta con un 45% de apoyo, pero si uno hay que titularla como es. Encuesta de Subán Córdoba. El 55% de la población, de los encuestados, está en contra de este gobierno. Ese es el título. Estamos hablando de un proyecto de país. La Argentina tiene un proyecto inconcluso. Naturalmente también tiene desde el principio de la historia una contradicción que no puede resolver y que se describe fácilmente, patria o colonia. Cuando Argentina decide cortar los lazos coloniales, no se trataba de ser independientes de la corona de España, no es algo tan simple. Comienza a expresarse una nación, desconectarse de la derrota de la corona española, era decir, aquí nos estamos presentando nosotros. La Argentina tuvo en esos momentos el acuerdo de sectores que eran muy disímiles, pero que tenían como propósito el sueño de constituirse en una nación. Y en pocos años, después de la proclama de federales, de Artigas, de la independencia, en Tucumán, y aún sin la provincia de Buenos Aires, la patria se elige a sí misma. Desde entonces estamos
en esta puja que sigue siendo la misma, incluso con el veneno que siempre trae el imperialismo, que quiso de alguna manera introducir en la Argentina que liberarse de la corona española significaba someterse al designio inglés del mercado libre, que nos necesitaba precisamente así. No en las invasiones... hay un sector, el sector histórico de la sociedad, que viene desde el siglo XIX, hay una negación a ser libres. Era independizarnos de la colonia española, pero ponerlos bajo el ala del Imperio Británico. Ese fue el gran choque de fuerzas en el siglo XIX y lo sigue y lo es hoy. Y sin embargo los nacionales... Hoy están los que dicen, bueno, sí, nos cobijamos bajo Estados Unidos, ¿no? Sin embargo los nacionales, entonces y ahora, cada vez que enfrentaron el proyecto colonial lo hicieron con triunfos que no se pueden negar. La derrota en la defensa del curso del río Paraná, en la vuelta de Obligado, fue también un ejemplo de soberanía. A los ingleses y franceses les ha costado muchísimo entender que por más influencia que ellos tuvieran y supremacía económica y sobre todo con la escuadra más importante bélica de todo el planeta, no habían podido con los gauchos de estas pampas. No. Hermosa. Y ya antes había sido expulsado los dos primeros intentos de invasión, en 1806 y 1807. Con un joven Güemes luchando. Subiendo. Güemes, pero muy joven era. Para mí me encantan. Entrar en los detalles de la historia argentina es algo que es una anécdota que apasionante. Se estudia en las escuelas de guerras del mundo, porque la escuadra inglesa fue tomada por asalto por un escuadrón de caballería. Jóvenes de menos de 20 años a caballo, llegándoles, tomando los buques y produciendo la rendición por sorpresa, podríamos decir, pero además por bravura. Los jóvenes de 20 años hoy también salieron. Yo suelo hacer con estas manifestaciones, a mí me gusta mucho hablar aleatoriamente con la gente, siempre surge, porque hay un deseo de encontrarnos, de la conversación franca, mirándonos a los ojos, mirándonos, oyéndonos, no leyéndonos a través de un telefonito, mirándonos y estamos en la misma, y ver esto, decir, mirá, los jóvenes quizás de la generación anterior estaban como un poco más adormilados, no sé, o sea, tuvieron que enfrentarse a esta situación límite, pero salieron positivamente. O sea, yo creo que para la enorme cantidad de todos estos jóvenes estudiantes, hoy también fue un día bisagra en sus vidas. Uno con los que hablamos se atrevieron a decir, me encantó. Después lo voy a pensar más en profundidad. Me dijo, mira, estos pibes recién ahora están saliendo de la pandemia. Y yo me quedé pensando, digo, sí, recién ahora están saliendo de los coletazos de la pandemia, ¿no? De la vida hacia adentro, de la vida red social, de lo que generó culturalmente la pandemia y que es una de que también generó este proceso político que está viviendo la Argentina, que es la de el individuo llevado al extremo del aislamiento, ¿no? Que no solamente el aislamiento por la cuarentena, sino el aislamiento producto de estos tiempos, del trabajo de remoto, del trabajo en casa a través de internet y la comunicación a través de los teléfonos y ir perdiendo la interacción, ¿no? Y muchos de los jóvenes que hoy marcharon descubrieron la calle y descubrieron el protagonismo. Exactamente. Cosa que está afuera de las redes, redes sociales, que no se trató de seguir a un influencer, no se trató de hacer un match, de hacer una competencia, quiz, no sé cómo es que le llaman, ¿no? o un challenge, sino tomar la calle. En muchos de los casos con muchísima conciencia y en otros de los casos con muchísima alegría, lo que también es... Bueno, yo te iba a preguntar eso. Una de las cosas recurrentes que yo descubrí que me pasaba era la sonrisa. Me encontraba a mí mismo sonriendo y veía a la gente sonriendo.
y nos mirábamos y nos sonreíamos y caminábamos todos apretujados, uno permiso compañera, compañera, y todos nos mirábamos y ningún rostro de fastidio porque estábamos en medio de una movilización en la que es difícil dimensionarla. Después uno va a la tecnología, una foto tomada por el dron y ves la Plaza de Mayo y ves Avenida de Mayo, ves las diagonales y ves dónde termina esto. Y lo que no pueden ocultar, porque luego la televisión también tiene que reproducir eso. Y ver tantos rostros, y ver rostros, a mí me encanta, yo me pongo a caminar. La simpatía de las consignas, el contenido, porque tuvo también contenido. Bueno, La patria no se vende se cantaba todo el tiempo, por eso digo que esto es la lucha a fondo. Además es una confrontación directa, mencionar a la patria en un gobierno que ha decidido desmantelar la Argentina. Sí, absolutamente. Yo me saqué una selfie que decía algo así como que la clonación, que se le fue la mano con la clonación y clonaron muchos vendepatria. Sí, tampoco, o sea, siempre hemos tenido una proporción que nos ha dejado. Pero me resultó muy ingeniosa. ¿Sí? He leído cosas muy ingeniosas y cosas muy lindas. Mucha pancarta de cartón escrita con virome de colores y con fibras. Eso amé. La pancarta hecha por los mismos estudiantes, los chicos de 20, mi hija tiene 21 años, chicos de 19, 20, 21, ¿no? Y haciendo sus pancartas con sus consignas, ¿no? Y hechas en cartón. Es que estamos hablando de la realidad. Fíjese que la realidad no es virtual. Hermoso. Pero la virtualidad... ni siquiera impresa, porque si bien la tinta también debe ser cara, pero ni siquiera impresa, no. Poniéndole la mano, poniéndole el cuerpo, la mano, el pulso, la creatividad, la energía al pedazo de cartón. Ayer hablábamos anoche de la realidad y fíjese lo contundente que es la realidad. Todos esos carteles hechos a mano, marchar por, podemos decir, kilómetros, porque muchas de las columnas llegaban desde las terminales ferroviarias o de transporte, transitaron mucho de contramano mientras yo llegué a la Avenida de Mayo. Había columnas que iban hacia el Congreso y que luego retornarían para ir a Plaza de Mayo. Esto porque era todavía muy temprano. Esa realidad concreta, la realidad que se mira, la realidad que deja registro y que compite con la realidad que nos narran, que nos dicen a través de los medios y de las aplicaciones, que supuestamente es esa la realidad. Eso es lo incontrastable. Luego, el 90% de lo que circule por las redes virtuales será lo que decidan los bots y lo que distribuyan los algoritmos. Sí, yo me puse a chusmear un rato, pero no de bola. No, una cosa, a propósito de las redes. Pregunta, le vamos a preguntar acá a Daniel. ¿Podemos pasar nuestro número de WhatsApp? A ver si alguno de los que nos están escuchando y que estuvieron en la marcha nos mandan un mensajito para contarnos su impresión. Pues nosotros vos estás contando tu vivencia, lo que viste, estamos compartiendo. Estaría bueno, ¿no? No sé si tenemos... Sí, 11-6452-8341, 11-6452-8341, el WhatsApp, donde si querés también podés grabarte 10 segundos. Sí, mandanos un audio, ¿no? Si estuviste si estuviste hoy en la movilización, para simplemente contarnos esto, lo que viste, lo que sentiste, así en un minuto. Así que para nosotros va a ser un placer también escuchar otras experiencias. La realidad. De la realidad, ¿no? Claro. Y sin algoritmos y sin construcciones algorítmicas. Así que sin nada que lo contamine. Nos quedan un montón de cosas, ¿no? Que uno procesa de este día que vivimos hoy. No sé, a mí me queda como una resaca hermosa. Me quedó el 24 de marzo, me quedó el 16 de enero. Estoy muy expectante de la marcha el 1 de mayo, que convocó la CGT, y después el 9 de mayo viene el paro del 9. Pero por ahora es paro, no anunciaron movilización. Por ahora, hasta donde yo sé, solamente anunciaron paro. Igual también eso es la realidad. Imagínese, sí, claro, por supuesto. Usted el éxito de un paro general en todo el país, en el cual además cuando sacan la policía a la calle no se encuentra con absolutamente nadie, con los negocios cerrados, con las escuelas cerradas, con usted que ha decidido tomar un mate en la ventana de su casa o de su departamento y dejar que afuera
que afuera circulen esas plantas rodadoras de los viejos western. Eso también sería un los éxito. Los fardos así de pasto y demás. Así que bueno, yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Hoy fue un día histórico. Realmente. Más allá, después de la retórica del monarca, vio un pedacito, pues nosotros estábamos haciendo el programa anoche. Después lo vio. Sí, por supuesto, y hasta le hicieron un análisis, por eso abrí el programa precisamente diciendo eso. La apuesta, ¿no? Del monarca y los 4, ¿cómo llamarlos? Los chambelanes, sotas, lacayos. llámele sotas. ¿Cómo podemos llamarlos esos 4? Cortesanos. ¿No estaba Sturzenegger con su saco celeste de enfermero carnicero? Probablemente porque Sturzenegger no podía negar a la universidad pública y no podía ser ejemplo en la política de Milei porque es hijo de la universidad pública. Pero el mismo Milei, usted me lo señaló, que había sido ayudante de cátedra, en una cátedra que él dice que no existe porque no se enseña porque esa doctrina... La doctrina austríaca, presuntamente... Una sola cosa del discurso de ayer, más allá de la pavada del déficit y todo lo demás, la mentira más que la pavada. Sí, ¿no? La falacia. La falacia es que esta cuestión de... creo que también hoy se le respondió cuando él dijo se acabó el estado presente. Mirá, acá salió el pueblo a decirle no, o por lo menos eso yo interpreto, ¿no? Pero esa fue como su desafío. Sí, fue una respuesta. Él decidirá que el estado siga sin estar presente y él verá cómo es que lo maneja, porque no es la primera vez que intentan por la fuerza o por la arbitrariedad instalar el modelo colonial, pero el Estado y no es la primera vez que el pueblo no estuvo presente con las prepagas ahora. Cuando la mano invisible del mercado no funcionó y entonces intervino el Estado con las prepagas, que fue lo que pasó la semana pasada. Entonces pónganse de acuerdo, ¿está presente o está ausente? ¿Tenemos los primeros mensajes? Bueno, tenemos el primer mensaje. Vamos a ver, ¿lo tengo acá? Ariel, buenas noches. Éxito nuevamente. Muy buena la introducción y el relato del abuelo de tu ex señora. Ahí te mando un videíto que lo subimos al Facebook de lo que fue Concordia hoy, tipo 19 horas. Qué bien. Hermoso lo que hemos visto que ocurrió en todo el país, realmente. Sí. Y hemos tenido cobertura por los medios nacionales y también mucho en las redes. Y bueno, de los las redes jóvenes también que tienen eso. decidieron acompañar a los medios populares. De hecho, ¿no? acá el amigo populares. que nos acaba de mandar este mensaje desde Concordia también nos cuenta que ha subido su video mostrando lo que pasó en Concordia en Facebook. Vamos a ver si lo podemos encontrar. De paso le vamos contando también a los amigos que están del otro lado que estamos ya tenemos página de Facebook, de Twitter y de Instagram, que la estamos empezando a construir y en inmediato le vamos a pasar nuestro, que es el nombre del programa, así que va a ser tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y se nos vino la noche. Así que después nosotros les vamos a pasar toda la información, pero también estamos armando las redes sociales. Este programa empezó ayer y además fue anunciado en la mitad de la semana pasada. Exactamente, todo ha sido vertiginoso. Es una sorpresa. Pero bueno, bienvenido. Gracias al compatriota de Concordia que nos mandó su WhatsApp. Así que si alguien más nos quiere contar su vivencia, aquí hasta las 10 de la noche tienen tiempo. Y falta poquito para eso, ¿eh? Sí. Tenemos todavía 20 minutos de programa. Yo cuando ocurren estas cosas, estos acontecimientos, esta voluntad del pueblo de manifestarse, de oponerse cuando se da cuenta de que lo que se viene es una trampa, incluso después de haberse manifestado mediante el voto, decirle, mira que yo no te voté para que hicieras una cosa como esta. Por eso en el discurso de anoche el presidente insistía con que no le estaban dando los instrumentos que a otros gobiernos les han dado, y que la verdad es que tiene razón, se los han dado y no debimos haberlo hecho. Esta vez
hubo una porción muy importante de la sociedad que está diciendo, acá estamos nosotros, a ver si ustedes también se ponen las pilas, porque lo cierto es que la clase política argentina ha decidido abdicar, y aunque hoy aparecieran muchos de los personajes famosos de la política, los necesitamos ahí donde la República los habilita a ponerle frenos, contrapesos, la posibilidad de que debatamos. Milei insiste en la aprobación sin discusión de la ley ómnibus, que después podría llegar a ser una ley minivan, pero insiste en tirarnos todo por encima. Recordemos la cantidad de artículos que tenía el propio DNU, que está vigente, salvo en los casos de cautelares. Exactamente. Y que nos pueden llegar a llevar puestos. La política tiene que ponerle límite a la autocracia. No se puede aceptar, y esto está prohibido por nuestra Constitución, la suma de los poderes. ¿Me regalás una cortonita, Dani? Día histórico hoy en la plaza. Coincidimos. Te mandamos un beso grande, Ariel. Muchos éxitos para esta nueva etapa. Impresionante la cantidad de gente. Se calculaba más de 1 millón de personas que manifestaron hoy pacíficamente y reclamando por la educación pública. Gran marcha, no solo universitaria, sino que marchó el pueblo de la patria. Muchas gracias a Adriana Mari, docente y colega que lleva adelante también su proyecto radial, y a Daniel Mojica, otro colega y realmente un tipo talentosísimo, autor de teatro, poeta, novelista, por estar escuchándonos y por acompañarnos en esto. Hubo verdaderamente una expresión de la patria que queremos cuando decide que la juventud no quiere que le corten las alas. La paradoja es que dice Milei que han sido apoyados mayoritariamente por los jóvenes. Pues bien, los jóvenes se han manifestado aluvionalmente. No creo que nunca, jamás se hayan juntado tantos jóvenes en un acto de Milei, y si hoy lo hiciera y los convocara, tampoco. Nunca juntaron tanta gente. Yo fui el día que asumió Milei, porque bueno, yo fui el día que asumió Macri, yo voy a ver esos eventos, ¿no? Y sí, yo fui trabajando cuando todavía trabajaba en la televisión pública, pero voy y también voy a ver de qué se trata, y a ver también la cantidad. Yo no sé calcular la cantidad de personas. Pero hablemos de números, porque Clarín toma una decisión casi graciosa. Dice, bueno, ¿cuánto le ponemos a esto? Más de 150.000. Sí, también podrías haber dicho más de 2, porque está claro, es una estupidez. Claro. La Nación reconoce más de 500.000, y esto es una cosa verdaderamente importante. Sí. ¿El diario o el canal? Porque son como... el diario. Tienen la misma editorial. Sí, claro, es cierto. Y a veces no. Bueno, que queda claro cuando el canal puede ponerte un graph con falta de ortografías y el diario La Nación había sido históricamente, ya lo ha dejado de ser, un diario de redacción impecable. Hemos podido conocer con las cifras del interior que, si lo sumamos, es más de 1 millón. Digamos que la participación de la CGT ha sido también fundamental, porque es prácticamente la misma cantidad. Así como los estudiantes acompañaron a la CGT, también aluvionalmente el 24 de enero, hoy los trabajadores acompañamos a los estudiantes y también a los que mantienen vivas las universidades. Hemos visto marchar a los trabajadores de las universidades Por supuesto, públicas. pero aparte el apoyo del movimiento obrero organizado es a los trabajadores de la educación. Y voy a ir un poquito más a fondo. Que ayer yo hablé del tema del hospital de clínicas. El hospital de clínicas, que depende de la UBA, que también está sufriendo estos mismos
mismos recortes criminales, ¿no? Dentro hay trabajadores médicos y además hay trabajadores que son enfermeros, que son auxiliares, que son administrativos, que están bajo la cobertura del gremio de sanidad, cuyo secretario general es Daer, el secretario general de la CGT. ¿Cómo no va a estar la CGT acompañando a los trabajadores, a todos los trabajadores? Pero aparte es eso. Y me gustaba esto de la gente, los mismos chicos cantaban esto de que Milei les da qué cagazo, ¿no? Los trabajadores y estudiantes le tienen miedo a un nuevo cordobazo, ¿no? Algo así, no recuerdo la letra, pero me encantaba verlo en los chicos cantándolo. Y yo seguramente muchos de esos chicos se están enterando ahora claro que sí. De esos hechos históricos, que está bien. Yo nací en el año del cordobazo, tengo 54 años, o sea, ergo, pasaron 54 y este año se cumplen 55 años del cordobazo, ¿no? Y bueno, lo hablaba con unos compañeros en la calle, que también hablábamos de eso, porque justo los escuchábamos a estos chicos cantando, de que bueno, también cómo no hemos podido sostener esta narrativa, seguir, en el buen sentido la narrativa, seguir contando la historia. Es importante también destacar la capacidad del pueblo argentino de expresarse en movilizaciones masivas para la consolidación de derechos, sobre todo cuando el discurso de Javier Milei desprecia los derechos y dice que los derechos son una aberración. El 24 de enero, a poco de la asunción de Milei, en el primer mes, en el siguiente de la asunción de Milei, ya hubo 2 manifestaciones del movimiento obrero organizado, uno pidiendo la intervención de la Corte para ponerle una cautelar al capítulo laboral y la otra con un paro general que fue de mediodía y que dejó una marca verdaderamente indeleble. Derechos de la clase trabajadora. El 24 de marzo no pudieron evitar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que los argentinos volviéramos a tomar la calle en defensa de nuestros derechos, en este caso de los derechos, del derecho a vivir, por ejemplo, y el derecho a expresarse libremente, el derecho a no vivir en una dictadura, sino a reivindicar la democracia, más allá de todas las cosas que siempre se olvidan en ese día, como por ejemplo que se trató de un golpe de Estado contra un gobierno constitucional y quién era la presidenta en ese momento. Y hoy ha sido otra jornada de defensa de los derechos. Milei, los derechos no son una aberración. Una aberración es verdaderamente cuando el presidente de la Nación se reúne con un grupo de empresarios que lo acompañaron en su derrotero electoral y que apostaron con él para que hiciera lo que está haciendo y les diga que el evasor es un héroe. El evasor es un héroe. Insólito. Eso es lo que dice. Insólito. Y además no es la primera vez. En Davos sí había dicho, no había llegado tan lejos. No así, había sido más conceptual en Davos. No había llegado tan lejos en Davos. Pero sí en la campaña. Sí en la campaña. Bueno, que prefería Al Capone, ¿no? Tal cual, la admiración por Al Capone. Exactamente, sí. Que no era, no era solamente un delincuente, también un evasor. ¿Sabes de qué me río? Digamos, el presidente de la Nación, el que debe velar por los derechos y el cumplimiento de la ley para todos los argentinos, incitó el que dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, citando a Perón, pero no mencionándolo, incita al delito. ¿Sabes por qué me río? Porque el otro día vos me preguntaste esta palabra y yo no me acordaba. Decías, ¿cómo es cuando uno, viste? Y nos quedamos los dos en el aire, vino 2 días después, que incitación al delito. De hecho, un ex juez, uno que fue echado, ¿no? en estas trapisondas que hacen en Comodoro Pi, Freiler, sí. Y presentó acciones judiciales contra Milei por incitación al delito a propósito de estas declaraciones que dio en Yao Yao, en ese hotel chino claro. de Yao Yao, que insólito, lo ponen con Y, es insólito, La Nación. Bueno, La Nación es una cosa insólita. Bueno, en realidad el neoliberalismo es una cosa insólita porque esas cosas ya son como la libertad de escribir como uno quiera. Claro, ¿cómo no van a querer que...? Es como el padre de mi ex-suegro que dice, ¿para qué vas a estudiar? Compramos a alguien que te lea. ¿Tanto te interesa la lectura? Le pagamos a alguien para que te lea. Vos no tenés por qué mezclarte con eso. Pero ¿sabes por qué escribieron Porque Yao además Yao? La escuela es escuela de vida. Porque ahí uno se encuentra con su generación, se encuentra con
gente de tu misma edad, y uno tiene mucho más que ver con sus congéneres que con su familia. Comparte un momento histórico. Y el haber encontrado hoy tantos jóvenes en la calle luchando por un derecho o manifestándose por un derecho está dando un punto de protagonismo. Ojalá le quede a estos jóvenes que siempre fueron convidados, incluso convidados para proyectos que son simplemente explicados, proyectos de puro marketing, convertirse en protagonistas. Convidados o carne de cañón, ¿no? Hubo momentos en los que ha sido carne de cañón. Está bien, carne de cañón duda. en lo concreto de las guerras, pero carne de cañón también en estos juegos virtuales. Tenemos... Solo 4 minutos. ¿Solo 4 minutos? Yo tenía algo para leerle a propósito del libro. Si son 6 minutos no podés, vida. si son 10 menos, Okay. y si son 4 ya. A ver, porque yo tengo el reloj, me marca 21:52. Sí, y nosotros menos 5 Bueno, entregamos. yo me quiero despedir. Te quedan 3 minutos. Me quiero despedir con a propósito del Día del Libro, ¿no? Y de esto que acabas de decir. Le pedí una musiquita a Daniel, como para que me acompañe, que es una canción que yo amo de Caetano Veloso que se llama Libros. Que ahí empieza. Se llama El libro de la vida. Para dar sentido y dimensión de remanso al remolino, para apaciguar la furia que arrecia al pensamiento, para calmar las ansias y enfrentar la incertidumbre y encender una farola en lo obscuro del destino, hallo el prístino camino en la contemplación del árbol. Mi extravío se adentra y se diluye y se hace carne y mente omnipresente en el sabio pulso y dulce sino. Mi mirada cabizbaja se sumerge en su raíz, que es también la mía. Desde allí se elevan mis ojos peregrinos y mi piel de manos roza suavemente la corteza, por lo áspero la estrella. Trémula mi boca al santo reza, besa con delicadeza y saborea. Trepo a madre, padre, tronco, olor de fibra, corcho, cuero de asta, escalo la enramada. Me envisto del follaje y me engalano y me hago parte en cuerpo y alma del festín del duende verde embriagador en su aireada copa refrescante y venturosa de burbujeante savia en explosión y gigante microcosmos. Y allí la abeja, el tábano, el ciempés, la mosca, la araña, el abejorro, el musgo, el hongo, la bacteria. Aquí la clarividencia, la adivinación, la sonoridad del viento áureo entre compases de silencio verde u ocre, campanadas en racimos y abertura continua del pájaro sinfónico de augur canto cristalino. El nido invisible y el visible vuelo itinerante, el cielo revelado y la marea de migrantes nubes espumosas que se funden entre sí, se encuentran, tocan, chocan, laten, rugen, vociferan, se iluminan, se hacen gotas que colapsan y se precipitan a la esfera. Y la tierra bebe y muta a pasto, las hormigas van y vienen, buscan, traen, llevan numen a su hogar raíz. Aquí estoy de nuevo yo en mi matriz, viendo a mi padre. Recuerdo, ahora evoco, aquel libro del árbol que leí cuando era niño. Manojo de hojas extirpadas de su cuerpo talado y derrumbado, crimen, sacrificio, creación de tinta y de resurgimiento iluminado, unción de fotosíntesis, de conocimiento y de visión. Y ese niño mío religó con los dioses primigenios, con el Dios, el árbol de la vida, el Dios árbol del libro redimido, y creó otros nuevos lazos con esa misma vida que hace el árbol Dios, cuerdas inmanentes enlazadas con mi vida de raíz, plantada en mis tejidos. Es el árbol Dios, Dios árbol ahora quien me mira. A sus ojos soy un papel reverdecido en blanco, donde escribe con su savia el nuevo y mismo siempre libro de la vida. Se nos vino la noche. Los dejamos con Pepe Cibrián Campoy en el programa que nos sucede y nosotros nos encontramos mañana, otra vez a las noches, a las 21.